doctor y compañeros. Mi nombre es Erika Martínez Gómez. Mi grupo está conformado por Marisol López y Byron Estrada. El día de hoy vamos a dar solución a la fase 3, diagnóstico fitopatológico. Bueno, la problemática que abordamos el día de hoy es una problemática fitosanitaria que está afectando seriamente las plantaciones de cedro en el norte del municipio de Quibdó, específicamente en el departamento del Chocó, en 2 hectáreas. Durante la observación de campo se ha identificado como agente causal al hongo Coniferiporia weiri, que genera en sí lo que son daños importantes en los árboles, entre ellos una pudredumbre anular amarilla que afecta tanto la raíz como el tronco, comprometiendo lo que es su estabilidad y estructura. El propósito principal es capacitar a los técnicos agrícolas en el reconocimiento, análisis y diagnóstico de esta enfermedad, tanto en campo como en el laboratorio. Además, en sí se busca lo que es promover un enfoque sobre el manejo integrado que combine lo que son las prácticas culturales, monitoreo constante y cuando sea necesario, lo que son los tratamientos de fungicidas para lo que es controlar la propagación de este hongo. Como objetivos, para lograr este propósito se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos que es capacitar a los técnicos agrícolas en el reconocimiento de enfermedades en campo y en el análisis de laboratorio usando un caso real de afectación como lo es el hongo Coniferiporia weiri en cedros del Chocó. Y como objetivos específicos tenemos lo que es observar los síntomas y los signos de la enfermedad en campo, tomar muestras apropiadas para su análisis fitopatológico, realizar procedimientos de diagnóstico en el laboratorio y por finalizar, identificar las estructuras morfológicas del patógeno. Se debe hacer lo que es un reconocimiento en el campo, lo que es una parte fundamental en el proceso de aprender a identificar lo que son los síntomas y los signos en la enfermedad durante el trabajo de campo. Se entiende que síntomas son las respuestas visibles del árbol frente a esta infección, donde se presenta lo que es la caída de árboles debido a lo que es el debilitamiento estructural, manchas color marrón rojizas en la madera, tanto en la albura, que es la parte externa de la madera, justo debajo de la corteza, y como el duramen, que es la parte central del tronco. Otro síntoma es la pudrición severa en el sistema radicular claramente visible. Dentro de los signos encontramos que son las evidencias físicas del hongo. En los signos se presenta lo que es presencia de micelio blanco bajo la corteza, especialmente en la zona del cuello del árbol, en la zona entre el tallo y la raíz. Formación de estructuras laminadas, parecidas a los del tallo de un plátano, lo que se da en la base del tronco, y cuerpos fructíferos del hongo visibles directamente en los árboles enfermos. Para la toma de muestra, una vez teniendo el reconocimiento en campo, se debe tomar lo que es la muestra. Para ello se debe tener lo que es la ubicación. En este caso, en el municipio de Quibdó, y para tomar los árboles afectados, la descripción de los síntomas, se debe documentar síntomas y signos observados. En la muestra de la planta, se debe recoger muestras de corteza, duramen, albura en los árboles afectados. En el tema de cantidades, se debe tomar muestras de suelo y plantas en cantidades suficientes para el análisis. En el empaquetado se deben utilizar contenedores adecuados para evitar lo que son los daños durante el transporte. Evitar una contaminación cruzada, es decir, se deben utilizar guantes y herramientas limpias. Se debe refrigerar las muestras en un caso de que no se utilicen inmediato.
Se debe tomar fotografías, tomar lo que es un registro fotográfico de cada muestra y del sitio. Se debe tener un etiquetado, marcar cada muestra con ubicación, descripción de síntomas y tipos, suelo, corteza y duramen y altura. Bueno, una vez se toma la muestra, se envía a lo que es al análisis de laboratorio. Se debe hacer una desinfección de las herramientas y superficies de trabajo para evitar lo que es la contaminación y garantizar lo que es la validez de los resultados. En el tema de identificación, el agente causal, que es el hongo, por lo que se pueden realizar las siguientes pruebas para su identificación. Se debe hacer una observación microscópica, observación directa del hongo a través de un microscopio para analizar su morfología. Cultivo en medios selectivos, que es crecimiento del hongo en medios específicos que favorezcan su desarrollo y permitan lo que es su identificación. Análisis molecular, que son las técnicas avanzadas como PCR, que se utilizan para identificar las secuencias genéticas del hongo y confirmarlo de manera precisa. La toma de muestras para analizar el laboratorio, estas son algunas de las imágenes y algunas de las muestras que se deben tomar para enviarlas al laboratorio. Siguiente. Bueno, gracias, compañera. Mi nombre es Byron Estrada. Vamos a identificar la clasificación taxonómica del hongo causante de la enfermedad. Pertenece al reino fungi, viene del filo Basidiomycota, de clase Agaricomycetes, de orden Hymenochrysales, de la familia Hymenochrysales, del género Coniferiporia y de la especie Weri. Continúe, compañera. Sus estructuras morfológicas macroscópicas del hongo. La morfología macroscópica del hongo del Coniferifolia weri se observa principalmente en sus basidiocarpos, que son los cuerpos fructíferos visibles del hongo. Estos se forman como una costra dura que se adquiere directamente sobre la superficie del árbol afectado, especialmente en la base del tronco o la raíz expuestas. Tienen un color marrón oscuro a negro y pueden presentar una estructura rugosa. El interior del basidiocarpus, llamado contexto, es leñoso y compacto de color canela a marrón. El borde o la margen de estas estructuras suelen ser más claro y pueden mostrar una textura fibrosa. En la parte inferior del basidiocarpo se encuentra el himelio, que es donde se producen las esporas. Esta superficie tiene muchos poros pequeños, parecidos a agujeros, donde el hongo libera sus esporas para reproducirse. Ahí se mira la imagen en donde se encuentran las esporas. Continúe, compañera. También tenemos las estructuras reproductivas microscópicas. Las estructuras reproductivas microscópicas del hongo Coniferiporia weri incluyen los basidios, que son estructuras alargadas en forma de clava, donde se producen las basidiosporas. Son esporas transparentes, lisas y alargadas, que se dispersan por el viento. El hongo también presenta dos tipos de hifas: las generativas, que tienen tabiques y fíbulas, y las esqueléticas más gruesas y rígidas, que dan firmeza al cuerpo del hongo. Esas estructuras son propias de los hongos basidiomicotas y forman parte del sistema llamado dimítico.
Continúa la compañera. Buenas noches, soy Marisol López. Vamos a hablar acerca de los datos de distribución geográfica. Según el ICA, Coniferiporia gueri no está listado entre las plagas cuarentenarias presentes en Colombia. Realmente se ha presentado un reporte en América del Norte, como Canadá y Estados Unidos, y también en Asia, en Japón y China. Esto sugiere que realmente no ha sido reportado oficialmente en Colombia. Sin embargo, hay un hallazgo de este hongo en el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó, que se considera como el primer registro en Colombia. Este descubrimiento nos ve en la necesidad de implementar medidas de vigilancia fitosanitaria y de realizar estudios adicionales para determinar su impacto en los ecosistemas colombianos. Bueno, enfermedad cuarentenaria. ¿Qué es una enfermedad cuarentenaria? Es aquella que no está presente o que tiene una distribución limitada en un territorio. Está sujeta a una regulación y control fitosanitario por parte de las autoridades competentes. Hay unas características que hay que tener en cuenta de una enfermedad cuarentenaria. Primero es que esté ausente o de distribución limitada, o sea, es decir, que no esté presente en el país. Segundo, que tenga un alto riesgo económico y ecológico, es decir, que puede causar grandes pérdidas en la producción agrícola o pecuaria. Tercero, que requiera un control oficial, o sea, que su manejo esté regulado por autoridades fitosanitarias como es el ICA, acá en Colombia. Cuarto, que puede ser introducido por comercio internacional, es decir, que llega generalmente por el movimiento de plantas, de semillas, de frutas, de animales o de algún suelo contaminado. Quinto, requiere un diagnóstico especializado, es decir, que su identificación requiere un análisis en laboratorio y con una vigilancia técnica. Y sexto, pues se restringen las importaciones. O sea, es decir, que se limite el ingreso de productos de ciertos países o de otras regiones, pues con el fin de evitar la propagación. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, este hallazgo requiere un seguimiento fitosanitario, una validación oficial y posible inclusión en las listas de vigilancia por parte del ICA. Bueno, hemos sacado nosotros 5 conclusiones. El reconocimiento oportuno en campo nos permitió identificar síntomas críticos de pudrición radicular en el cedro, asociada a la presencia de micelio blanco y cuerpos fructíferos en el cuello del árbol, lo que orientó correctamente el proceso diagnóstico. Segundo, la toma de muestras fue realizada bajo criterios técnicos. Se restringen las importaciones. O sea, es decir, que se limite el ingreso de productos de ciertos países o de otras regiones, pues con el fin de evitar la propagación. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, este hallazgo requiere un seguimiento fitosanitario, una validación oficial y posible inclusión en las listas de vigilancia por parte del ICA. Bueno, hemos sacado nosotros 5 conclusiones. El reconocimiento oportuno en campo nos permitió identificar síntomas críticos de pudrición radicular en el cedro, asociada a la presencia de micelio blanco y cuerpos fructíferos en el cuello del árbol, lo que orientó correctamente el proceso diagnóstico. Segundo, la toma de muestras fue realizada bajo criterios técnicos, garantizando su integridad para el análisis en laboratorio y permitiendo aislar con éxito el agente. Tercero, hongo identificado, Coniferiporia gueri, representa un riesgo fitosanitario potencial para las plantaciones de cedro en Colombia, pues al no contar con registros previos en el país, lo que exige vigilancia y notificación a las autoridades competentes.
Esta experiencia destaca la importancia de fortalecer la capacidad técnica del personal agrícola en diagnóstico fitopatológico, manejo de enfermedades emergentes y prevención de eventos cuarentenarios. Con este análisis que se hizo durante este trabajo, el hongo Coniferiporia weri nos enseña que debemos estar prevenidos y no solo actuar cuando la enfermedad ya sea una plaga, sino aplicar los debidos manejos agronómicos. Muchas gracias.